La verdad fue un momento muy difícil para mí, no lo podía creer, no sabía si estaba pasando, era real o no. Desde el inicio que yo me fui a la comisaría, pues me sentí doblemente maltratada, ¿no? Psicológicamente. Así lo vivió Maritza Correo, el día en que sus ex empleadores la despidieron, de un día para otro de la forma más cruel posible. Maritza es una trabajadora del hogar desde los 17 años, edad en la que llegó a Lima. Hoy, tras más de 34 años trabajando, nunca ha firmado un contrato. Debido a ello, tuvo que soportar una serie de injusticias que el Estado nunca solucionó. En mi caso, por ejemplo, yo fui a Sunafil para poner la denuncia por despido arbitrario. Después, para sacar mi liquidación, me dice que reciba solamente lo que el señor me quiere dar. Entonces, ¿cuáles son los derechos que ellos velan por nosotros las trabajadoras del hogar? Así como Maritza, en el Perú, el 94% de las empleadas domésticas trabaja sin un contrato, según un estudio de la OIT. A pesar que en el año 2020 el Congreso reformó y publicó la ley número 31047 que obligaba a los empleadores a respetar una serie de exigencias y derechos, entre ellos realizar un contrato con las personas de este sector. Tienen derecho a un salario mínimo, tienen derecho a una gratificación completa, a CTS, a una protección contra el despido arbitrario, a también cuando se les reconozcan las horas extras. Esto es importante, ¿por qué? Porque al fin una norma jurídica les ha reconocido a las trabajadoras y trabajadores del hogar los mismos beneficios que cualquier otra actividad productiva. Sin embargo, en la práctica esto no se cumple y muy pocos derechos se respetan. La nueva ley 31047 se indica que el contrato de trabajo tiene que ser sí o sí por escrito, y eso es algo que la mayoría de empleadores tal vez desconocen, pero no se cumple. El otro tema que en la actualidad, por ejemplo, se viene, no cumpliendo es el tema del descanso, del horario de trabajo, ¿no? La ley dice que deben ser 8 horas de trabajo, pero bueno, las trabajadoras laboran más de 10 horas. También, al principio son contratadas para realizar ciertas labores específicas, pero con el paso del tiempo van aumentando cada vez más sin recibir una remuneración extra. Muchas se quejan del maltrato, que le dicen para una cosa y después son otra cosa, hacen más de lo necesario. Y eso que es injusto, ¿no? De que es una cosa, después al final terminas haciendo otra cosa. O sea que sería un abuso, y más yo creo que lo hacen a unas personas que no conocen sobre de la ley. Esta situación expone a las personas trabajadoras del hogar a sufrir una serie de abusos que vulneran sus derechos y dificultan su calidad de vida. Se debe respetar las horas que nosotros trabajamos, porque no es que nosotros seamos un robot y que amanece el día y que tenemos que seguir trabajando sin cansancio y no podemos decir estar cansadas, no. También necesitamos hacer un descanso a la hora que vamos a comer nuestros alimentos. Por ejemplo, cuando cuidas niños no puedes comer tus alimentos tranquila. A pesar que la ley que regula las condiciones laborales de las cuidadoras del hogar se reformó en el año 2020, el progreso ha sido poco y estas personas aún se encuentran envueltas en la informalidad. Todavía tenemos un gran número, que es más del 90%. Más del 90% de trabajadoras del hogar no tiene un contrato formal, es decir, no tiene un contrato por escrito, y menos la seguridad social, porque el contrato por escrito y registrado ante el Ministerio de Trabajo es el primer paso para que la trabajadora del hogar tenga acceso a la seguridad social y tenga la posibilidad también de aportar para su jubilación y en algún momento se pueda jubilar. Entonces ahí hay mucho por hacer y creo que ahí hay un llamado que se pongan más pilas las entidades del Estado. Reformar la ley 31047 ha sido insuficiente para desplazar hacia la formalidad a este sector. Para el abogado laboralista José Matos,
el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, junto a SUNAFIL, tienen una gran responsabilidad en este fracaso. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, incluyendo ahí, ¿no?, a organizaciones que tengan por ejercicio la protección de los derechos fundamentales, ellos también tienen legitimidad para poder accionar en la vía judicial y solicitar la intervención del juez laboral para proteger, ¿no?, a este conjunto de trabajadores que están en una situación especial. Además, gran parte de esta problemática se debe al poco conocimiento y a la mala comunicación por parte del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo acerca de la nueva norma tanto en los empleadores como en los trabajadores. Pero el Ministerio también tiene un rol fundamental ahí, ¿no? Nosotras como organización hacemos todo lo que nos es posible, pero creo que se podría llegar a más a través de los medios que manejan las entidades del Estado, y como Estado tiene mucho más posibilidad de llegar a otros medios. Por otro lado, la fiscalización de la SUNAFIL es casi inexistente, por lo que los empleadores pueden ignorar la ley. Tal es el caso de Maritza. Mis ex empleadores sí lo conocían la ley, o sea, la ley sí conocían. Lo que pasa que ellos no querían respetarla, porque ellos sí lo conocían la ley. Las del Estado no hacen o no cumplen un trabajo eficiente para formalizarlo, ya que así, por ejemplo, no fiscalizan a los empleadores y las personas que trabajan tienen contrato de trabajo. Si cumplen con sus derechos laborales, no lo hacen. La valorización de esta profesión también es uno de los grandes problemas de fondo. Para Sofía Basilio, la informalidad de este sector es en gran medida una responsabilidad de la sociedad. Muchos de los empleadores no ven el oficio de las trabajadoras del hogar como un rol profesional. La sociedad y de la sociedad, de las entidades del Estado, de las familias empleadoras, que valoren la labor de su trabajadora del hogar, a quien cuida a tus hijos, a quien cuida a tus papás, a tus abuelitos, quien te tiene la comida lista, preparada, tu casa limpia, tu ropa lavada. Confías lo más íntimo y valioso de tu ser a esta persona. Reconoce que eso es un trabajo. Ante este contexto, son las propias personas trabajadoras del hogar quienes vienen luchando para revertir esta situación. La agencia de empleo La Casa de Panchita es un claro ejemplo de ello. Esta empresa, liderada por la ex trabajadora de hogar, Sofía Basilio, capacita, asesora y organiza a las empleadas domésticas para que conozcan acerca de la Ley 31047 y exijan sus derechos correspondientes. La Casa de Panchita, que creamos en el 2007, hacemos una intermediación laboral, es decir, conectamos a trabajadoras del hogar con empleadores para que entablen una relación laboral bajo un contrato de trabajo por escrito. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar, si hay un buen acuerdo entre los empleadores y las trabajadoras del hogar, hay una prueba de 3 días. Si todo está marchando bien por ambos lados, llegan a un acuerdo, se firma el contrato de trabajo. Sin embargo, a pesar de estos intentos, aún queda mucho camino por recorrer. Si bien la Ley 31047 fue reformada a favor de este sector, las trabajadoras del hogar aún siguen expuestas a los abusos por parte de sus empleadores, como los que sufrió Maritza. Y que no nos vean como algo muy bajo, como que algo que insignificante, nada importante, porque en realidad nuestro trabajo es muy importante para el país, para sus proyectos personales de ellos mismos, para que puedan viajar tranquilos, para que puedan irse con la tranquilidad de que sus hijos están bien cuidados. Las trabajadoras del hogar sí contribuyen al desarrollo del país, al desarrollo de los empleadores. ¿Por qué? Porque gracias a ellos, los adultos de la casa pueden salir a trabajar, a continuar desarrollándose profesionalmente, a traer más dinero a la casa. Si no estuviera la trabajadora del hogar, uno de los miembros tendría que quedarse a la casa. Y eso implica traer menos dinero a la casa. Eso implica, por un lado, que también la no valorización, que se regatee el sueldo de la trabajadora del hogar. Y no podemos regatear el sueldo de una trabajadora del hogar cuando es un trabajo fundamental para el desarrollo de las personas. El trabajo del cuidado es fundamental y eso lo hemos visto en la época de la pandemia. El abandono por parte del Estado y el menosprecio a este trabajo por cierto sector de la sociedad mantienen en la informalidad a estas personas.
Revitalizar la labor de las trabajadoras del hogar es una tarea de todos.